He encontrado muy poco acerca de don Rodrigo Manrique de Acuña, y lo poco que he encontrado lo voy a ir desenvolviendo, lo voy a ir desenrollando, abriendo delante de todos los que me escuchan. En primer lugar, me he guiado por una página llamada geni.com, geni.com, que entiéndase viene de genealogía. Es una página sobre genealogías, geni.com, y aquí hay una entrada dedicada a Rodrigo Manrique de Acuña, para todos los que se sientan descendientes de él, que puedan ver qué hizo su antepasado. Esa es la idea fundamental. Porque ya para Probanzas, para entrar en orden... Sí, bueno, para entrar en la Orden de Malta, puede servir para entrar en la Orden de Malta, pero el resto de las órdenes militares que había en España desde 1931 no tienen existencia, ni siquiera. Bueno, Rodrigo Manrique de Acuña, según esta página, nació entre 1480 y 1540. Para la defunción ni siquiera da la fecha. Hombre, yo me inclinaría más, por lo que veremos, por ese 1480. Bueno, es hijo de Alonso Manrique de Lara, arzobispo de Sevilla, con lo cual, evidentemente, no es un hijo legítimo, y Leonor de Acuña. Rodrigo Manrique de Acuña, no de Lara como su padre. Dice, marido de desconocido. Sí se sabe con quién se casó, sí se sabe con quién se casó, y eso, si no aparece, sí se sabe con quién se casó, y aparecerá, supongo, y si no aparece tampoco es tan extremadamente importante. Padre de Sebastiana Manrique de Acuña, claro, efectivamente sí se casó y tuvo una hija no como él, legítima. Medio hermano de Jerónimo Manrique de Lara y Guiomar Manrique, gobernador de las Islas Canarias, y estudió en París. Dos datos importantísimos que nos lo dicen todo. Bueno, el aparato histórico crítico del que se acompaña esta página procede de unas efemérides de la nación canaria que parecen estar firmados por un Guaire, Adarguma, Anesram y Gassen. O sea, esto lo ha hecho una especie de neo Guaire, de neo canario antiguo, de neo pagano, que no tiene la fiabilidad que tienen las noticias de la historia general de las Islas de Canarias de José de Viera y Clavijo, que lamentablemente, bueno, me he enterado a última hora de que el padre Viera y Clavijo dedicaba un capítulo a don Rodrigo Manrique. Si lo llego a saber, me hubiera ayudado por la lujosa edición que me enorgullezco de tener de la obra de Viera y Clavijo, pero bueno, ya aparecerá como autor propio, con todo derecho, el padre José de Viera y Clavijo, que ahora que caigo tiene muchísimo en común con don Rodrigo Manrique, como ahora se verá, tiene muchísimo en común. Capítulo, bueno, parágrafo séptimo, ya se verá la composición de la obra de Viera y Clavijo. Parágrafo séptimo. Mérito y proezas de don Rodrigo Manrique, gobernador de Canarias. Era gobernador de Canarias don Rodrigo Manrique de Acuña, caballero de insignes prendas, liberal, valeroso, amigo de los pueblos, no de sus caudales, y uno de aquellos pocos hombres que consuelan el género humano y hacen deleitable la historia. Canaria le miró mucho tiempo como un beneficio y don del rey. Él había llegado año de 1549, en ocasión que la isla estaba en grave aprieto, no sólo por la repetida falta de cosechas, azote de aquella era, sino por la nueva guerra entre la España y Francia, entre Carlos V, ya viejo, y Enrique II, joven. Rivalidad heredada que daba justo pretexto a los corsarios franceses para interceptar el comercio de nuestras islas, apresar, robar,
quemar y echar a pique las embarcaciones que entraban con mantenimientos o salían con azúcares, y amenazar nuestras costas con desembarcos. Bien veía don Rodrigo que la Gran Canaria era pobre de propios y huérfana de depósitos públicos. Dolíase del escarnio que sus enemigos hacían de ella. Así, atendió a lo primero, sacrificando las haciendas que tenía en Málaga y Sevilla para proveerla de todo, y a lo segundo, apostando en el puerto de la Luz, a su costa, lo pagó él, una armadilla de cuatro buques canarios, con que rindió 6 naves francesas e hizo 100 prisioneros después de un reñido combate en nuestros mares. Hay una anotación: durante el mismo reinado de Carlos V, Bernardino Lascano de Mújica, hijo del conquistador Juan Siberio. Bueno, no nos desviemos de la historia de don Rodrigo de Acuña, que, como vemos, llega a Canarias en 1549. En este Geni.com se proponía que Rodrigo Manrique de Acuña podría haber nacido en 1540. No, evidentemente no, porque a Canarias llegó en el año de 1549, según Viera Clavijo. Bueno, adelanto que sobre su genealogía, y que era hijo del arzobispo don Alonso Manrique de Lara, consta en la biblioteca digital de la Real Academia de la Historia la genealogía de Rodrigo Manrique de Acuña y Avellaneda, de la Casa de Paredes, presentada para su ingreso en la Orden de Santiago en 1543. Tenemos ese documento que efectivamente nos dice que era hijo del arzobispo de Sevilla e inquisidor general Alonso Manrique de Lara. Bueno, sigo con el texto de Viera Clavijo. Felizmente arrogante el ayuntamiento de aquella isla con las glorias y la virtud de este jefe, creyendo de su obligación someter también los oidores a las leyes para restituir la audiencia al saludable fin de su instituto, acordó en 24 de abril nombrar un agente en la corte con poderes relativos a este y otros negocios. El apoderado fue Alonso de Herrera, regidor respetable. Tenemos a la vista las instrucciones originales que el gobernador don Rodrigo Manrique y los regidores Antón de Ser... Por cierto, un segundo, 1552, estamos ya, claro, nos hemos ido al año de 1552, que es de cuando es esta batalla contra los franceses. Entonces, dejo ya asentado que hay un artículo de Antonio Rumeu de Armas, vamos a ver si lo encuentro, Rumeu de Armas, Rodrigo Manrique de Acuña. Eso es. Hay un artículo, el gobernador Manrique de Acuña y la batalla naval de 1552. Es un artículo de 1990... No, perdón. Es un artículo que... Sí, un artículo de 1991. Y por cierto, sí estaba citado en este Geni.com. A ver si lo veo mejor. Debería haberle quitado. Sí, Rumeu de Armas, un artículo de 1991 sobre esta batalla de 1552. Ahí hay un monográfico. Vayamos cronológicamente, aunque luego tendremos que volver bastante atrás en el tiempo. Felizmente arrogante el ayuntamiento de aquella isla con las glorias y la virtud de este jefe, creyendo de su obligación someter también los oidores a las leyes para restituir la audiencia al saludable fin de su instituto, acordó en 24 de abril nombrar un agente en la corte con poderes relativos a este y otros negocios. El apoderado fue Alonso de Herrera, regidor respetable. Tenemos a la vista las instrucciones originales que el gobernador don Rodrigo Manrique y los regidores Antón de Serpa, Alonso de León, Fernando de Herrera, don Alonso Pacheco y Bernardino de Palenzuela, personeros, le dieron para gobernarse en la embajada. Decíanle que hablase con el presidente de Castilla y señores del Consejo, y aun con el mismo príncipe don Felipe, si fuese venido a Monzón, suplicándoles proveyesen estas islas de nuevos jueces de alzada, según se había ya pedido, y resultaba
de la vista hecha por don García Sarmiento, que por no haber el Consejo consultado sobre ello a su majestad y puesto remedio, padecían las islas notables vejaciones, siendo los jueces de alzada emparentados con los vecinos y arraigados en la tierra con posesiones, de manera que los deudos hallaban en ellos favor, y ellos tenían disensiones entre sí mismos con general escándalo. Encargábanle la conclusión de un proceso pendiente en el Consejo sobre los beneficios patrimoniales de Gáldar y Guía, las medidas que debería tomar para que el arrendamiento del almojarifazgo de Canarias se administrase por el ayuntamiento, la solicitud de algunos tiros de artillería y, sobre todo, que representase vivamente el desconsuelo de la patria con el rumor esparcido de que el rey quería proveerla de un juez de residencia. Si así fuese, añadían, sería destruirse y despoblarse mucha parte de esta isla, porque además de que nuestro gobernador, a quien colmaban de alabanzas, la tiene muy bien gobernada y muy pacífica, así en las cosas de gobernación como de proveer los mantenimientos, habemos menester más un caballero valeroso como él, que nos defienda, que no un letrado que no entienda de más que de su judicatura. Aunque Alonso de Herrera, residente en Madrid, sustituyó estos poderes en Gaspar Nieto, vecino de Toledo, patria y antiguo solar de su linaje, no por eso quedaron los esfuerzos de la Gran Canaria infructuosos, ni sin reforma la Real Audiencia. Felipe II, siendo todavía príncipe y gobernador de estos reinos por ausencia del emperador su padre, hizo varias leyes y capítulos de ordenanzas para aquel tribunal. Llegamos a 1553 y el gobernador don Rodrigo, destinado para vindicar de este modo las islas de sus enemigos y de sus jueces, había tenido desde los primeros días de su mando orden de la corte para pasar a Tenerife y conocer del proceso de un magistrado inicuo. Dejamos esta isla y la de Palma en 1538 bajo el gobierno del licenciado Alonso Yáñez Dávila, a quien sucedieron en 1540 el licenciado... Bueno, yo quiero llegar a 1556, aquí se mete ya en Tenerife, atrocidades del gobernador de Tenerife, Figueroa. Yo quiero llegar a 1550, bueno, aquí está 1554, y de 1554 se pasa a 1558, y además habla de Adeje. Bueno, pues hay algo importante que se ha quedado por el camino y se publicó en el Museo Canario en 1903 en una serie de artículos, que es un proceso... Aquí está. Aquí tengo lo que muchas bibliografías dan como el primer artículo, pero bien claro pone continuación. Proceso contra don Rodrigo Manrique de Acuña por haber condenado a Bernardino de Carvajal como reo del asesinato cometido en la persona de Hernando de Pineda en 1556. O sea que al final a este valeroso caballero sí que le hicieron un juicio, y encima un juicio por juzgar. Y esto está, este artículo está repartido en los ejemplares del Museo Canario, como digo, del año 1903. Este aparece el 15 de enero de 1903, pero bien claro pone continuación, Bueno, aquí tenemos ya un testimonio histórico de valía y un par de artículos de Romeu de Armas, y parece ser que el proceso aparece publicado sin más y no viene firmado por el editor. Quizá al final venga el índice. Bueno, al final viene una poesía de la Virgen. No, vamos a ver. Al final en el índice, vamos a ver, literatura argentina, estigmas... No viene en el índice porque, vamos a ver, Rodrigo Manrique de Acuña, en el sumario aparece, no está firmado, proceso contra don Rodrigo Manrique de Acuña, ya está, y tampoco en la bibliografía lo he visto firmado por nadie. Bueno, hasta aquí lo que sabemos de su etapa canaria. Hay algo más en esta etapa canaria que encontramos en un artículo que tengo aquí un desorden
Tengo aquí el mismo desorden que tendría con papeles. Aquí es, el documento americanista y Canarias. Esto es un artículo, ahora veremos de quién. Y se habla de otras actividades en Canarias de don Rodrigo Manrique de Acuña, de las que no habla Viera y Clavijo. De las que no habla el padre Viera y Clavijo. Vamos a ver. Aquí está. A mediados de siglo conocemos también la existencia de una colección importante de libros constituida por 5 cajas de Rodrigo Manrique de Acuña, hijo natural del cardenal arzobispo de Sevilla, Alonso Manrique, y gobernador de Gran Canaria entre 1549 y 1555. Y claro, en 1556 le hicieron ese juicio de residencia que los lugareños abominaban y detestaban, a pesar de ser tan gran institución el juicio de residencia, heredero del juicio de Repetundis contra los gobernadores del Imperio Romano, pues en este caso contra los virreyes y gobernadores de lo que se ha llamado Imperio Español, pero vamos, que es la corona hispánica, más específicamente la corona de Castilla, porque es a quien estaba vinculado el reino de la Gran Canaria, aunque no lo tengo tan claro, porque el primer rey de Gran Canaria, o el primer rey de Canaria, el reino de Canaria, el primer rey fue Fernando el de Antequera, si no me acuerdo mal, y Fernando de Antequera, bueno, no me voy a detener en esto. El caso es que es una nobilísima y utilísima institución el juicio de residencia, pero es que en este caso se aprovechó para machacar a un buen regidor y un héroe, un auténtico héroe de guerra, que decían los lugareños que necesitaban más que un letrado, pero es que resulta que Rodrigo Manrique de Acuña era un letrado. ¿Y cómo? ¿Y cuánto? Aquí se dice que trajo 5 cajas de libros y que además fue, dice el artículo, fue autor también de una obra impresa en Sevilla en 1544, de la que se trajo algunos ejemplares que se repartieron por las islas. Toma, mi libro. El título que se da en este artículo publicado en el Anuario Americanista Europeo, números 4 o 5, años 2006-2007, ahora veremos el autor y el título porque no quiero perder la cita, hace poca honra al Anuario Americanista Europeo, porque el título lo da como De Immortalitate Animal Adversis Quosdam Gallos Commentari con Y, Commentary Duo. Claro, yo entendería en un principio que el título sería De Immortalitate Animae Adversus Quosdam Gallos. Pero claro, como Gallos aparece en minúscula, yo no tengo claro si se refiere, si es de la inmortalidad del alma contra algunos galos, contra algunos franceses, o de la inmortalidad animal contra algunos gallos. Dos comentarios. Más interesante será la del médico Reinaldo. Dice, ¿cómo más interesante? Este hombre es que no tiene idea de lo importante que es don Rodrigo de Acuña. Se titula El documento americanista y Canarias, el artículo, y es obra de Javier González Antón, del Centro de Documentación Canarias América Tenerife, publicado donde ya he dicho. Bueno, entonces hemos visto el de Rumeu de Armas, el artículo de Rumeu. Por supuesto hemos visto a Viera Clavijo, hemos visto a Rumeu de Armas, hemos visto el Museo Canario, la publicación de ese proceso, y ahora también este artículo de Javier González Antón. Bueno, pues también encontramos un pequeño texto sobre Rodrigo Manrique de Acuña y Avellaneda he dicho, ¿no? Sí, Rodrigo Manrique de Acuña y claro, Leonor de Acuña, no me acuerdo de quién añadía lo de Avellaneda, pero bueno, Rodrigo Manrique de Acuña aparece citado en un volumen
sobre la Inquisición española, publicada en ACAL, la editorial claramente marxista, por Alfredo Alvar Ezquerra. Y bueno, es un volumen más o menos didáctico, más o menos divulgativo. Vamos a ver, es del año 1997. Y parece ser que es un cuadernillo, porque por lo visto tiene 48 páginas. Bueno, pues ¿qué encontramos en esta muy ilustrada, porque tiene fotografías, porque tiene fotos, edición? Bueno, pues encontramos una ilustración que se ha hecho célebre, una ilustración que procede de un grabado de la cosmografía de Sebastián Münster, la cosmografía de 1550, pero hay varias ediciones. El caso es que tenemos, y lo tenía por aquí además, lo tenía por aquí exento y separado, vamos a ver, es un ejemplar de la cosmografía de Münster. Bueno, es otro artículo que puedo enlazar, pero en fin, se ve a Erasmo, que aparece ilustrando su patria como figura célebre de aquellos contornos. Aparece Erasmo y un listillo, un posesor, o quizá no, porque creo que procede de la biblioteca universitaria, un lector de este libro de la institución cisneriana. Un lector de este libro le ha pintado los ojos de negro, lo ha tachado, se ha esforzado con furia en trazarle unos cuantos rayajos, ha tachado su nombre del pie del grabado. Bueno, es un ladillo. Y no se sabe si el mismo listillo u otra persona ha escrito "y su amigo Don Quijote", en un lado, y en el otro Sancho Panza. Nadie sabe qué tenía en la cabeza este hombre o qué pensaba. Puede ser que se estuviera riendo de Erasmo como un Quijote. Hoy día esos hispanistas de pacotilla que creen que el Quijote salió de debajo de una piedra y que todo lo que nutrió el cerebro de Cervantes es basura. Podríamos imaginar que ha venido uno de estos pseudo discípulos de Gustavo Bueno y ha puesto ahí el nombre de Don Quijote para insultar a Erasmo. En fin, eso es lo que podríamos pensar anacrónicamente hoy. No sabemos lo que tenía en su cabeza el que profanó la imagen de Erasmo de esta manera. Bueno, eso aparece en la historia de la Inquisición, en el volumen sobre la Inquisición española de Alfredo Alvar Ezquerra. Y bueno, vamos a ver lo que se dice aquí. Indudablemente no se puede llamar atrasada la cultura de Cervantes, Lope, Quevedo o Calderón, pero pensar que los escritores españoles de los siglos XVI y XVII no se las vieron con la Inquisición es absurdo. El primero fue Antonio de Nebrija. Este es, simplificando, el primer humanista. El príncipe de los humanistas españoles, 1440-1552. Andaba preparando unos comentarios a ciertos pasajes de la Biblia cuando el inquisidor Deza, el sucesor de Torquemada, le impidió seguir escribiendo. El segundo foco de persecución fue el erasmismo. Obras de Erasmo o de sus seguidores en España están siendo mal vistas ya desde 1530. Muchas son señaladas antes de aparecer el primer índice, de modo que algunos títulos escritos en esa década, incluso impresos, siendo prohibidos después por el índice de Valdés o por el de Quiroga de 1583, no se volverían a reeditar hasta el siglo XVIII o incluso el XIX. Y eso que Erasmo contaba con el aprecio del propio Carlos V, quien logró mediante una reunión de teólogos en Valladolid en 1527 que no fuera considerado totalmente heterodoxo. Bueno, el mayor apoyo que tenía Erasmo, aparte de Carlos V, aparte del emperador, por supuesto también del Papa, aparte del Papa y del emperador, el mayor apoyo que tenía Erasmo era el gran inquisidor, era el inquisidor general, que era erasmista. Y aún así, al Papa, al emperador y al gran inquisidor, al inquisidor general, les costó Dios y ayuda
defender a Erasmo, porque en un sistema en el que imperan las leyes, en un sistema que no es decisionista, el que ostenta el poder supremo tiene muchísimo menos poder de lo que parece, y prueba de ello es que ha habido una infinidad de presidentes en los Estados Unidos que han estado en contra de la segregación racial o antes de la esclavitud y no han logrado acabar ni con la segregación ni antes con la esclavitud. Estoy pensando, por ejemplo, en el presidente Chester Arthur, que no logró acabar con la segregación a pesar de haber defendido un caso como abogado, cuando era abogado, y estar decididamente en contra. No logró cambiar las leyes, y desde luego pensemos en si el haber tenido un presidente negro ha mejorado la vida de los negros en Estados Unidos. En absoluto. Bueno, pues que haya un papa, un emperador y un inquisidor general a favor de Erasmo y de su pensamiento reformista, a pesar de todo esto, todo eso no sirve de nada. Todo esto al fin y al cabo no sirve de nada. Bueno, por cierto, que ese inquisidor general que apoya a Erasmo es el padre de Rodrigo Manrique de Acuña, el inquisidor general Alonso Manrique de Lara. La lista de erasmistas perseguidos, dice Álvarez Guerra, es larga, y hay desde hebraístas a impresores de libros que todos aplauden los escritos del holandés, puntos suspensivos. Bueno, muchos han de... Bueno, hay un anacoluto aquí. Muchos han de exiliarse. Pedro de Lerma muere en París en 1541 siendo decano de la Sorbona. Otros mueren en prisión o relajados al brazo secular, es decir, en la hoguera. Y da como ejemplo el helenista Juan del Castillo en Toledo en 1537, y murió por las cartas, murió por lo que escribió, murió por las cartas que mandaba a sus familiares. Con lo cual, cuando yo entro aquí en la página de la Fundación Gustavo Bueno, en una red de la Fundación Gustavo Bueno, que es nódulo.org, y me encuentro en la serie Forja 26-17 de marzo de 2019, una serie que se titula extravagantemente "¿Qué M de país?", presentado por una tal Paloma... Bueno, es como un seudónimo, Ah, no, sí, dice: buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta. Hombre, no se llama Fortunata y Jacinta, ni Fortunata ni Jacinta. El caso es que al final dice, como dice Iván Vélez. Claro, porque como dice Iván Vélez. Bueno, antes de esas conclusiones, eso es, el último párrafo, el último parágrafo antes de esas conclusiones, dice: de hecho, se tradujeron y publicaron numerosas obras voltairianas en España, mientras que Voltaire en Francia fue condenado y obligado al exilio. La furia judicial francesa condenó a Molière, sin acento grave, por obsceno, irreligioso y libertino. Acento grave, bueno, sin acento de ningún tipo. Molière, uno dice, lo están hispanizando. Por obsceno, irreligioso y libertino. Y atacó a Villon, Rabelais, Du Bellay con I latina, Victor Hugo, Verlaine, Rimbaud, Chateaubriand, Baudelaire, Zola, etc. Ningún escritor español fue quemado por su obra. Ninguno. Bueno, pues eso es mentira. Eso es mentira. Claro que hubo escritores españoles quemados por su obra, y desde luego por lo menos uno. Un ejemplo clarísimo, que es Juan del Castillo. A Juan del Castillo lo quemaron por lo que escribió. Así que no me... Otra cosa es que, naturalmente, si comparamos a estos escritores, la mayoría de los cuales se pudrió en la cárcel, y da el ejemplo este artículo de Fray Luis de León, y Fray Luis de León lo contrapone con... Vamos a ver. No me va a costar... Sí, aquí está. Tomás Moro fue ejecutado por orden de Enrique VIII. Sin embargo, el español Fray Luis de León, que estuvo encarcelado durante 4 años de nada, pudo seguir escribiendo desde la celda y recuperó su cátedra en la Universidad de Salamanca al salir. Es decir, es lo que yo decía al presentar
la obra de Floriansky poco después de haber presentado la de Gramsci.